Rivera. Mi querido doctor, qué gusto saludarlo y conversar con usted. Bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Muy buenos días, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar siempre conversar con nosotros. Y es que revisaba yo sus redes sociales, sus cuentas de X, de Instagram, y me encontré con un tema muy interesante en donde usted hacía algunas reflexiones en torno a la Constitución de Montecristi, a la misma que había que darle el post-mortem y decirle hasta aquí nos trajo el río. Usted señala que esta Constitución de Montecristi está agotada y que hay que sepultarla. Doctor, ¿por qué? Bienvenido. Mire, Luisa, usted tiene como en muchos temas y ahora más con el mundo digitalizado, información, data, récords y rankings sobre distintos temas. Y entonces yo estaba navegando, y obviamente conozco algunos temas de derecho constitucional, tengo un posgrado, he escrito más de un libro, y estaba viendo cuáles son las constituciones más largas del mundo. Y la constitución más larga del mundo es la de la India, que tiene 448 artículos. Pero la India en población es 80 veces más que el Ecuador y en superficie territorial 11 veces más que el Ecuador. Pero me encuentro con la sorpresa que la segunda constitución más larga del mundo es la del Ecuador. 444 artículos, más 30 disposiciones transitorias y más 30 preceptos del régimen de transición. Pero eso no es todo. Cuando se analizan cuáles son las constituciones que más prometen y más derechos derrochan y obsequian, la constitución ecuatoriana es la más prodigiosa, la más desprendida, la más regalona u obsequiadora del mundo entero. Y cuando usted va a los textos constitucionales en cuanto a la técnica legislativa, jurídica, utilización del lenguaje, los textos claros o difusos, la constitución más fea, más farragosa, más antiestética es la ecuatoriana. Fíjese usted, Estados Unidos tiene aproximadamente, diríamos que tiene 238 años de vigencia de la Constitución de Filadelfia de 1787. Y esa Constitución tiene a duras penas 4.700 palabras. La Constitución ecuatoriana tiene 10 veces más, mientras la Constitución de Japón, una de las más poderosos países del mundo, tiene una Constitución que no tiene sino 7.000 palabras. El promedio de 192 constituciones del mundo son 22.000 palabras. La ecuatoriana tiene 40.000. Obviamente hay otras que tienen más, como la mexicana, la de Nigeria, la de Ghana, etcétera. Por eso sostengo que la Constitución de Montecristi, diríamos que la Constitución correísta, no le hace bien. Es una Constitución que en 17 años se ha envejecido, que tendríamos que ponerle un canasto de la basura, que fue hecho para el diseño del socialismo del siglo XXI y que el Ecuador del año 2020 ya no es lo que era en el 2007. Doctor, me queda claro y realmente estoy sorprendida con esa data que nos ha compartido en torno a las diferencias de la Constitución de Montecristi, Constitución del socialismo del siglo XXI, la Constitución que nos ha regido durante estos 17 años versus otras constituciones de países muy desarrollados y poderosos en donde menos es más, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Ecuador. Y en ese contexto, entiendo, usted está a favor y respalda la necesidad de ir a una constituyente para redactar una nueva constitución. Le pregunto, ¿por qué no vía enmiendas o reformas parciales? ¿Por qué es necesario ir sí o sí a una constituyente? Mire, Luisa, en la clasificación de las constituciones en el mundo del derecho constitucional, usted tiene las constituciones flexibles y las constituciones rígidas.
Las flexibles son aquellas cartas políticas que usted puede hacer enmiendas o reformas sin mayores escollos y problemas. Pero en este sentido y en esta materia, la constitución del correísmo es la más rígida que se puede haber conocido. Tiene más candados que la constitución de Pinochet. La constitución de Pinochet en Chile lo reformaron casi en 125 artículos durante el régimen de Ricardo Lagos. Por eso se explica que los chilenos, cuando el presidente Boric quería poner una constitución parecida a la del bolivarianismo, los chilenos le rechazaron en 2 ocasiones, porque ya no es la constitución de Pinochet, sino que ha mutado a una constitución moderna. ¿Por qué no enmiendas? Porque los candados que nos pusieron desde el 441 al 444 señala que las enmiendas deben ser solo cuando no topa usted la estructura general del Estado. Y las reformas requiere el paso por el Parlamento y una consulta popular. Fíjese usted que desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso se hicieron intentos para hacer por vía consulta popular y la reforma parcial, y en su caso fracasó. No así durante la consulta plebiscitaria del año pasado con el señor presidente Noboa, que sí pasó. Pero cuando usted quiere quitar el consejo de participación, quitar preceptos estúpidos como el de la ciudadanía universal, que hizo posible que venga el perro y el gato y la crema innata de la delincuencia internacional, no puede, porque le pide la propia Constitución que tiene que ser vía constituyente. Entonces, me parece que el Ecuador está condenado en lo positivo a que vayamos por la opción de la constituyente. Yo he escuchado a algunos entendidos, y con cierta razón, que dicen, pero la constituyente implica cerca de 2 años de incertidumbre y inestabilidad. Eso es parcialmente cierto, porque si bien yo la pregunta que haría es, ¿no creemos que lo más fatídico, lo peor que le puede seguir pasando al Ecuador es que sigamos teniendo una constitución infectada, enferma, agotada, envejecida y absolutamente negativa? ¿Va a haber alguna empresa transnacional del sector privado o público de otros países que vengan a invertir en el Ecuador sabiendo que esa constitución vieja es enemiga de la inversión, enemiga del empleo y amiga de la delincuencia y del crimen transnacional? Entonces, ya en el infierno con la constitución correísta ya estamos. Pero si vamos a una consulta plebiscitaria y al referéndum del 16 de noviembre y de ella va el Ecuador a una constituyente, hay que apostar, diríamos, que en esa constituyente haya la suficiente mesura, prudencia, desprendimiento para comprender que una constitución que debe durar en el tiempo futuro es aquella que sale consensuada con los principios más lógicos y aceptados en la doctrina del constitucionalismo democrático. Por eso, como ciudadano, yo estoy convencido que el camino que nos queda es el de la constituyente. Doctor, ¿hay algo que pudiéramos rescatar, sin embargo, de la Constitución de Montecristi o nada es rescatable de allí? Bueno, me parece que hay cosas novedosas, por ejemplo, como el derecho a la naturaleza. Pero mire, yo hago una reflexión. Derechos de la naturaleza. ¿Los respetaron los radicales y los vándalos en los paros del 19, del 22 y en Imbabura hace algunas semanas? ¿No hemos visto que tumbaban y arrancaban árboles centenarios para obstruir las vías? ¿No es eso una agresión y una herida a la naturaleza? ¿No son los radicales y los zurdos de la propia CONAIE y del correísmo que se hacen los desentendidos con la minería ilegal? La minería ilegal no será un puñal en el corazón de la naturaleza en la Amazonía. Entonces, ¿a dónde vamos? Los principios constitucionales solo sirven si se respetan, si se acatan. Ahí tiene usted, diríamos, un precepto, diríamos, importante. El resto es que es una constitución muy, muy fea.
antiestética, farragosa, eh, difusa, no comprensible, llena de derechos y derechos. Solo faltaba que la Constitución diga que los ecuatorianos tenemos derecho a la suprema felicidad y a gozar en el paraíso a perpetuidad y a la eternidad en la tierra. No tienen sentido las constituciones que tienen derechos sin kushki, sin recursos, sin lana, sin dinero, sin plata. No tiene sentido, porque para hacer demagogia se puede hacer demagogia. Yo diría que la Constitución de Montecristi es la esencia y el modelo del populismo constitucional que invadió a países como Bolivia, que ya está saliendo de ese infierno, o que rige en la dictadura venezolana o en la dictadura nicaragüense. No hablemos de las otras dictaduras como la cubana, porque ahí ni siquiera necesita una constitución. Basta decir que el poder comienza y termina, la soberanía comienza y se agota en el Partido Comunista. ¿Para qué necesita una constitución? Por eso, si usted ve la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la antigua Yugoslavia, de la China Popular o de Cuba, son constituciones muy pequeñas, porque son simulacros de constitución, porque el constitucionalismo está vinculado a la democracia, al pluralismo, a la diversidad, y no a la ideología oficial o a la homogeneidad de una sociedad aprisionada en una dictadura. Doctor, vamos a ir a una consulta popular y bueno, será el soberano el que decida si quiere o no ir a una constituyente para tener una nueva constitución. De ser ese el escenario, ¿cuáles debieran ser, desde su respetable opinión y siendo un hombre conocedor de estos temas y de su experiencia, que es muy vasta, los lineamientos, las directrices, los ejes de esa nueva Carta Constitucional para que pueda el país lograr todo aquello que anhela y que lamentablemente hasta hoy, y particularmente en estos últimos 17 años, nos ha sido adverso y esquivo? Yo creo que hay muchos temas, ¿no? Porque tampoco hay mucho que inventarse. O sea, el Ecuador tiene que ratificarse como una república unitaria, admitiendo la diversidad étnica, cultural y lingüística. No puede el Ecuador calificarse como un Estado plurinacional. Eso es una tontería. Significaría que tenemos 15 nacionalidades y 15 presidentes. Eso es lo que determinó pues el exabrupto del dirigente Vargas en el 19 cuando dijo que el segundo presidente de la República era el presidente de las nacionalidades indígenas. No tiene sentido. Yo creo que si una comunidad indígena es un pueblo con las características que tiene la antropología o la sociología, puede considerarse, diríamos, eh, nación, pero no es el Estado-nación, porque la nación es indisoluble y la soberanía de la nación igual, no es fragmentable. Segundo, habrá que defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas con los límites que establece el ordenamiento del constitucionalismo, diríamos, universal. Debemos retornar, perdón, debemos retornar a la organización tripartita del poder, función legislativa, ejecutiva y judicial. La función de participación social que no están, es una hipocresía, ese esperpento del Consejo de Participación y Control Social tiene que echarse a la basura. El tema electoral tampoco puede ser una función del Estado. Podemos seguir teniendo el Consejo Nacional Electoral para que organice las elecciones y en cuanto a la jurisdicción electoral, usted puede estructurar salas de las Cortes Superiores o la Corte Nacional que ventile los litigios y las controversias de carácter electoral con un procedimiento sumarial y absolutamente ágil. Hay que eliminar el precepto de la ciudadanía universal, que es una torpeza. Nadie tiene abierto a su casa para que pasen todos los vecinos, hagan lo que les dé la gana a título del ciudadano universal. Hay que eliminar esa tontería del derecho a la resistencia. ¿Sabía usted que el derecho a la resistencia, tal como lo formula, me parece que el 98 de la Constitución correísta, no existe en ningún país del mundo? En ningún país.
Es la única constitución que tiene. Me dirán los entendidos, pero en la ley fundamental de 1949 de Alemania existe, o la de Portugal. La respuesta que yo les daría sí, pero es la garantía, diríamos, de resistirse a cualquier intento de implantar una dictadura, lo que constituyó como el fascismo de Mussolini en Italia o el nazismo hitleriano en Alemania. Entonces, hay muchas cosas que la constitución nueva tiene que prever. Por ejemplo, el número de parlamentarios, las funciones de los legisladores. Yo creo, por ejemplo, que hay que eliminar la inmunidad parlamentaria, porque esa es impunidad. Usted le ve a cualquier parlamentario que insulta a cualquiera. Una cosa es que usted tenga el derecho a la palabra y la protección de la palabra, que se llama inviolabilidad parlamentaria, pero solamente en el recinto parlamentario, donde se debate. No puede ver usted una tracalada o una manada de asambleístas del correísmo atropelladamente ingresando a un hospital disque a título de fiscalización. Hagan el control político, pero respeten los procedimientos, no hagan show, no hagan demagogia, ejerzan la política con seriedad. Entonces, tanto en la organización del Estado, en la justicia, en la distribución del poder, en las competencias, en el tema de la desconcentración, de la descentralización, en el tema, por ejemplo, de permitir la concesión o la delegación en la administración de algunas empresas, en el tema de permitir la inversión extranjera en sectores donde el Estado no tiene recursos. Es obvio que hay que hacerlo. ¿Por cómo se explica usted que Perú, por ejemplo, en los últimos años ha tenido como 8 o 9 presidentes procesados, destituidos, uno suicidado, declarados las vacancias de tantos presidentes, y la economía peruana avanza y tiene una inversión 20 veces más que la del Ecuador o Colombia? Porque son países que pusieron en su ordenamiento constitucional preceptos que les da seguridad jurídica y certidumbre, de tal manera que no hay que inventar el agua tibia. En materia del constitucionalismo hay muchas cosas que están absolutamente claras, y ahí lo importante sería que los nuevos constituyentes tengan la suficiente, yo diría, paciencia, entereza, madurez y prudencia para llegar a acuerdos, porque en el estatuto que fijó el jefe de Estado se requieren las 2/3 partes para aprobar los textos, y luego de aprobado iría a un nuevo referéndum aprobatorio, de tal manera que si no queremos que el Ecuador caiga en una nueva frustración, habrá que esperar que en la nueva constituyente, reitero, haya la suficiente mesura, madurez y sentido de responsabilidad. Doctor, pasando a otro tema que no quería soslayar, aprovechando siempre de sus conocimientos y de sus valiosos criterios y conceptos, quería preguntarle, desde su respetable opinión, ¿qué fue aquello que hizo posible que, a diferencia de sus antecesores, el presidente Daniel Noboa no tenga que recular en su decisión de haber eliminado el subsidio al diésel para tranquilizar a las huestes de la CONAIE y de quienes los apoyaban, al punto de que finalmente ellos mismos tuvieron que declarar desierto su paro y hasta allí llegaron? Yo creo que el Ecuador está asistiendo a una nueva etapa de su historia. Se ha producido un relevo generacional. No solamente se trata que una nueva generación de jóvenes irrumpe en el ejercicio del poder, algo parecido a lo que sucedió en 1979, luego de 7 años de dictaduras y de inestabilidad. El binomio de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado eran dos jóvenes que tenían 37 y 38 años respectivamente. Entonces, hoy tenemos un nuevo fenómeno benéfico de relevo generacional. Un segundo elemento me parece que es que el presidente Noboa exhibe mayor legitimidad, mayor firmeza y mayor claridad. Un tercer elemento, como consecuencia de al anterior, es que se trata de un gobierno que, teniendo legitimidad, goza de credibilidad y de confianza.
es, yo diría, de los últimos 3 presidentes, el que con mayor frontalidad ha atacado el mundo criminal, el mundo del narcotráfico y de la economía criminal. En eso, la intervención de las Fuerzas Armadas es importante y fue gracias al acto plebiscitario anterior que el presidente Noboa lo convocó. Adicionalmente, me parece que hay una especie de cansancio de la gente de permitir que una minoría, respetable, pero minoría, electoralmente hablando, del 5%, pretenda imponer su programa económico por la fuerza. Un siguiente elemento, el presidente Noboa me parece que ha demostrado la suficiente valentía o la estatura de estadista para tomar una decisión que, pudiendo ser impopular, es una decisión benéfica y positiva para el Ecuador, porque el subsidio de los combustibles y particularmente del diésel no beneficia a los pobres sino a los ricos. También, luego de tomar ese incremento, se cayó el mito de que todo subiría. La inflación de septiembre ha sido la más baja. Y lo único que ha subido o subió estos últimos días es gracias a la CONAIE y a los violentos y vándalos que se penetraron en las manifestaciones y en el secuestro de la provincia de Imbabura, subió el gas y algunos productos agrícolas, pero hoy, por ejemplo, va usted a un mercado y los productos agrícolas por la sobreoferta han disminuido en su precio. De tal manera que yo creo que para muchos, yo diría, como que no pueden descifrar o no pueden entender lo que está pasando en el mundo actual en el Ecuador. Usted no tiene un gobierno ni un gobernante que sea demagogo, de balcón, de discursos de 1 hora o 2 horas o de cansinas cadenas de televisión. Tiene un presidente con mensajes cortos, concisos, pero que llegan a la mayoría de los estratos de la sociedad y particularmente a la juventud. Me parece que estamos asistiendo también a una nueva forma de comunicación con los habitantes, con la opinión pública y particularmente con los segmentos jóvenes de la sociedad. Mi querido doctor, un poco para no dejar de lado también las otras preguntas que serán parte de la consulta popular, la reducción del número de asambleístas, el que quede eliminado el financiamiento público a los partidos políticos y el retorno de las bases militares extranjeras al Ecuador. ¿Cómo hay que votar? Me parece que en el retorno de las bases internacionales hay que votar por el sí. Y por una razón, Luisa. Hoy usted tiene en el mundo ya nuevas amenazas. Y las nuevas amenazas tienen que ver con el contrabando, con la minería ilegal, con el narcotráfico y con el terrorismo. Si esta es una amenaza planetaria y transnacional, difícilmente un país débil y pobre como el Ecuador lo va a poder derrotar. Entonces, las bases militares que no son de ocupación, sino son instrumentos de vigilancia bajo el mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, nos va a poder permitir facilitar a Estados Unidos, a la Unión Europea o a Israel asistencia técnica en inteligencia para luchar contra el narcotráfico. Fíjese lo que está haciendo el presidente Trump, que para algunos puede ser controvertido, pero para la mayoría de la gente del planeta lo ve con enorme simpatía. Hay que dar el combate a un enemigo transnacional y la única forma es con una alianza igualmente transnacional. La Asamblea tiene que mejorar, la función legislativa debe mejorar y solo podrá mejorar cuando las organizaciones políticas escojan lo mejor de la gente que tienen para la representación. Porque a veces nos quejamos de la mediocridad en la representación, pero no pensamos de que estos representantes mediocres, en su mayoría, no todos, porque hay buenos asambleístas, por ejemplo, Andrés Castillo, es tan excelente este joven que hasta recibe prácticamente, yo diría, una velada amenaza del señor Javier Lazo porque con tono dice ya te vamos a poner en tu sitio. Se entiende como que
como que pretenden eliminarlo. Y este es un tema al que al correísmo hay que decirle. Acuérdese usted cuando el señor Correa aparecía diciendo, mi venganza será contundente, con esa frialdad, fruncido, con ese odio acumulado. Y después se produjo el magnicidio de Fernando Villavicencio. Entonces, una mejor representación también tiene que ver con mejores partidos, con más capacitación política, con más educación, con mayor fomento de liderazgos, pero también con electores debidamente informados. Y luego, diríamos, el financiamiento público se prestó para que el Estado le entregue decenas y centenas de millones de dólares a partidos. Yo me hago una pregunta. Enséñeme algún partido, un folletito. No voy a pedir un libro, ni una revista, un folleto donde analicen los problemas del Ecuador. ¿Usted ha visto algún dirigente de los tantos movimientos que tiene el Ecuador capaz de hacer una reflexión consciente, sesuda y más o menos inteligente de los problemas del Ecuador? No. Entonces, ese financiamiento no le sirvió, fue inútil. Ya en el futuro se verá cómo los partidos podrían tener, diríamos, espacios en los medios públicos, en el mundo digital, en los medios de comunicación. Y ese es otro tema que tendrá que abordar la constituyente, mecanismos para reducir la cantidad de partidos o umbrales de acceso a la representación. De tal manera que yo veo en el tema de las bases militares, en el tema de quitar el financiamiento del Estado, porque los ecuatorianos no pueden seguir financiando la holgazanería, la mediocridad y la corrupción en la política, y la reducción del número de asambleístas van a ser temas ampliamente aceptados, de lo que yo he visto en sondeos de opinión el 16 de noviembre próximo. Doctor, la del estribo, por todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que está en juego el próximo 16 de noviembre para los ecuatorianos? La viabilidad para superar los impases y los bloqueos de la política por la vía institucional. El bloqueo implica cuando los que hacen política chocan, no se comprenden y no llegan a acuerdos para que un país tenga viabilidad. Como no se ha producido eso y empezó a existir un bloqueo a mansalva contra el gobierno del presidente Noboa, el presidente Noboa, ¿qué es lo que ha dicho? Que sean ustedes, los ecuatorianos, los que decidan este impasse. Me parece que esta es una oportunidad singular para superar los problemas de la ingobernabilidad y de la parálisis de la economía que hemos sufrido como consecuencia de 10 años de autoritarismo del presidente Correa. La única posibilidad y el camino para acceder a un rediseño de la norma constitucional. Si esto falla, sería doloroso, porque probablemente lo que advendría en el futuro es una salida violenta. En consecuencia, creo que hay que aprovechar esta consulta de referéndum y de plebiscito para decirle sí al Ecuador. No en vano, ¿quiénes son los que le dicen no? El mundo criminal, las bandas de narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada, los terroristas, los 4 dirigentes de la CONAIE que quieren el comunismo indoamericano porque el indígena tiene mucho sentido común y el correísmo que quiere impunidad. Veo yo que en esta consulta plebiscitaria del 16 de noviembre, el sí tendrá una rotunda presencia incuestionable y mayoritaria y podríamos decir, tenemos fe y tenemos una opción de que por la vía institucional y de la regeneración de la democracia podamos en el futuro vivir mejor. Mi querido doctor, como siempre, muy agradecida por la deferencia que tiene para con esta servidora y nuestro espacio informativo. Valoramos, como siempre le indico, sus comentarios, sus ideas y sus opiniones. Muchísimas gracias y que tenga usted un muy buen día. Ya estaremos viéndonos en breve. A usted, muchas gracias, Luisa, y una muy buena semana, muy amable, gracias. Lo propio para usted. El doctor Ramiro Rivera, en el análisis político, a favor, ha dicho él, de ir hacia una constituyente que nos permita reeditar la historia del Ecuador con una nueva constitución.
Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Antes de ir a la pausa, tengo importante